Dios les bendiga, mis hermanos. En esta mañana tengo esta gran honra y responsabilidad de poder compartir con ustedes la lección de la escuela dominical. Y ruego a Dios que nos dé de su gracia para esta importante labor. Quiero invitarles primeramente a que podamos orar al Señor pidiendo a Él de su gracia y entendimiento para que nos guíe en esta exhortación. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia, por tu bondad, que nos permite hoy día, Señor, estar a la luz de esta importante enseñanza. Yo te ruego, Padre, me llene de tu Espíritu Santo en mi corazón, mi mente, mis pensamientos, Padre, para guiar en esta importante lección. Le dé la gracia y el entendimiento a cada hermano que escuchará esta lección en esta mañana. Danos la comunión, Señor, como iglesia, poder entender estas enseñanzas, la sabiduría y también esta oportunidad de poder aplicar, Señor, en nuestras vidas estas importantes lecciones. Señor, gracias que como iglesia podemos tener este medio para poder seguir aprendiendo, seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos por amor a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, la lección para esta mañana se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 9. La lección, Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 9. Y lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dios bendiga la lectura de su palabra. El apóstol Pablo está compartiendo con la iglesia esta enseñanza, enseñando al corazón de la iglesia lo que significa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia, seguidores de Cristo Jesús, también es nuestro deseo tener todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada enseñanza, cada palabra, cada exhortación contribuye al crecimiento, a la madurez espiritual de cada creyente, y ese es el ánimo que debemos siempre recibir la palabra. Hay palabras que creo que son, a lo mejor tienden a poder confundirnos de alguna manera, a poder no ver el espíritu que hay detrás de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo nos enseña siempre, y el propósito final de él es que nosotros podamos conocer la obra redentora de Cristo Jesús. No hay una transformación de ser buenos ciudadanos o de transformar al hombre en buenas personas. No, creo que ese no es el ánimo, sino que cada creyente pueda conocer la obra de Cristo Jesús y saber también quiénes éramos. El apóstol Pablo en muchas ocasiones hace una definición de nosotros como muertos en delito y en pecado, extraviados, ajeno a la ciudadanía de Cristo, ajeno a la ciudadanía de Dios. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo nos va a guiar al conocimiento del Señor. El apóstol vivía y entendía lo que significaba el tema de la esclavitud.
su nación estaba siendo y había sido conquistada por el Imperio Romano. Y ellos podían de alguna manera entender lo que significaba ser y estar bajo el dominio de otra nación. Ahora, nosotros, como pueblo, como ciudadanos, vivimos en una república, nos llamamos independientes, libres, de alguna forma, y creo que de alguna forma lo somos, esa libertad que nosotros tenemos en nuestra nación, de poder movernos libremente. Creo que difícilmente podemos entender lo que sentía un esclavo y que vivía bajo ese sistema social. Hace ya más de un siglo se abolió lo que para la historia de la humanidad vimos con mucha tristeza y quedó grabado en el corazón de la humanidad lo que es la esclavitud. Un pueblo, naciones fueron y conquistaron un continente entero, el continente africano, y prácticamente destruyeron naciones, trasladando a hombres, trasladando a mujeres a un continente para el trabajo, para el servicio. Muchas obras se llevaron a cabo por un trabajo, por la esclavitud, la opresión, y creo que todo ese sistema llevó la destrucción de familia y vemos con horror cómo un hombre puede ser explotado de alguna forma para llevar a cabo el trabajo de otro. Creo que no hay, no hay ninguna señal de hermosura en un sistema de esclavitud, no, sino tristeza, dolor. Eso es lo que yo puedo entender cuando hablamos de esclavitud. Ahora, cuando una nación conquista a otro a través de una guerra, a través del dolor, también van a quedar aquellas señales. Y, y el hombre que se transforma en un esclavo va a ver con horror cómo sus principales derechos van a ser despojados. El apóstol Pablo entiende que el corazón de su nación, Israel, el pueblo, nos relata la Sagrada Escritura, pasó por un periodo de esclavitud, como fue el periodo donde vivió bajo el yugo de los egipcios. La historia nos relata y el comienzo de esta gran nación comienza con esta libertad que hace Dios de todo un pueblo bajo el dominio de los egipcios. Y es una historia realmente maravillosa, cómo Dios libertó a su pueblo del dominio de los egipcios. Y hemos predicado muchas veces que muchas veces las personas que vivían en esclavitud no entendían lo que significaba el valor de la libertad. En primer lugar, era tanta la esclavitud del sistema que para ellos ya se había normalizado de alguna forma. Nunca entendieron hasta que estaban en verdadera libertad. Nunca entendieron el valor de la libertad. Cuando vieron hacia atrás la opresión de los egipcios, realmente ahí pudieron comprender. Y la historia de Israel comenzó en un lugar bajo esta libertad que les entregó Dios con un nuevo tiempo, con una nueva bendición. Y el apóstol Pablo entiende, hermanos, que el pueblo de Israel debe llegar a esta verdadera libertad del creyente. Eso es importante, porque ahí donde yo le explicaba que podamos confundirnos en decir de una libertad momentánea, de una libertad a lo mejor temporal, de llamar a lo mejor al pueblo a una revolución. El pueblo que le estaba predicando el apóstol Pablo estaba bajo el yugo romano y podemos entender que y muchos hombres y predicadores llegaron para una libertad civil, querían libertarse del pueblo romano de esa esclavitud. Pero el apóstol Pablo, de alguna forma, pareciera que pasa por alto y no está viendo ese tipo de esclavitud. Ahora, es importante entender eso. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo hay un amo que es aún más malvado que el peor de los tiranos romanos, que es la esclavitud del pecado. Y es
es el amo que nunca debemos perder de vista. Y ese es el amo que nosotros debemos realmente liberarnos. La esclavitud del pecado, lo que hace el pecado en el hombre, es realmente horroroso. En tantas diversas ocasiones podemos hablar de ello y no es el ánimo hablar de ese tema en particular en esta hora. Pero debemos entender que el apóstol Pablo está pasando por alto aquel tipo de esclavitud temporal, humana, terrenal, sino viendo y llevando al hombre a una libertad espiritual eterna y gloriosa, que solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor, podemos llegar a experimentar ese tipo de libertad plena. Esa es la libertad del creyente. ¿Puede un creyente experimentar la libertad en Cristo Jesús aún teniendo un amo terrenal? Por supuesto. El apóstol Pablo lo está viendo de esa forma y por eso llama a los siervos a obedecer, dice la palabra, obedeced a vuestros amos, me gusta la palabra, terrenales. Hay un amo terrenal, hay una circunstancias terrenales que nos pueden llevar a nosotros a tener un amo. Y él dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y él entiende que por sobre ese amo terrenal, hoy día nos ha conquistado un amo celestial, que es Cristo Jesús. Él se dice, ahora soy esclavo de Cristo, soy un siervo de él. Nosotros llamamos a los hombres de Dios siervos de Cristo. Y eso es entender ese principio espiritual. Cada uno de nosotros, hoy día, por sobre nuestros amos terrenales, por sobre las circunstancias, tenemos un amo que es nuestro Señor Jesucristo y nos declaramos siervos de Él. En ese contexto el apóstol Pablo va a llamar a cuál es la actitud del creyente en las circunstancias terrenales. Una revolución. Muchos hombres quisieron llevar a una libertad al pueblo. Al mismo Señor Jesucristo lo invitaron a ser participantes o a liderar esta gran revolución terrenal para libertar al pueblo. Pero el Señor Jesucristo no participó de ello. Entendiendo que hay una libertad mayor, entendiendo que el hombre está en una opresión mayor y en una esclavitud mayor. Y eso debemos entenderlo. Muchas son los conflictos, a lo mejor, sociales que puede tener una nación. Y a veces se puede juzgar a un creyente, a un pastor, a un predicador, como que no está viendo los problemas sociales de una nación. La visión de un predicador es ver más allá de los problemas o de los conflictos o de la problemática social. Es ver una problemática espiritual. Y eso nunca debemos perder de vista. El hombre está en una opresión y está bajo la esclavitud del pecado. Y esa es la más importante liberación que el hombre puede experimentar. No hay otra. Un gobierno tirano no nos puede llevar y no nos puede condenar por la eternidad. Quizás nos va a complicar la vida, nuestra existencia por muchos años. Pero es ahí donde el apóstol Pablo llama al hombre a que experimente la libertad que va a entregar Cristo Jesús. La libertad del alma. Es aquella la que nosotros debemos buscar siempre. Y es por eso que la actitud de aquellos que ya han sido libertados, de los que ya han sido transformados por la obra redentora de Cristo, lo que ellos van a experimentar en cada minuto de su vida es libertad plena, hermanos. Es libertad plena. Un creyente, y han quedado registros de misioneros, de hombres que han vivido bajo gobiernos tiranos, pero la actitud de ellos en medio de la nación es libertad plena. Porque no se puede oprimir el pensamiento, no se puede oprimir el amor, no se puede oprimir nuestro entendimiento cuando es alumbrado por la luz de Cristo. Eso jamás se podrá oprimir. Se podrá oprimir. Hoy día nosotros de alguna forma nos sentimos oprimidos, se nos ha confinado en una cuarentena y nos sentimos, hoy no podemos salir para allá, no me puedo mover. Pero ¿quién no puede oprimir nuestra forma de pensar? ¿Se podrá poner límite?
No pienses de 10 a 5 de la mañana, no ores. Esa es la libertad que Cristo Jesús nos está invitando. Bueno, nuestra nación puede estar en toque de queda, pero seguimos predicando, seguimos anunciando a Cristo, seguimos experimentando el gozo del Señor aún en esta condición. Apelo a eso para poder de alguna forma entender lo que significaba el concepto de esclavitud. Y el concepto de esclavitud del apóstol Pablo nos llama y nos invita a los siervos, a los que vivían bajo el sistema, a experimentar y a tener una actitud tan positiva. Los hombres llaman muchas veces a la revolución, a la libertad, a no dejarse ver oprimido por alguna circunstancia, y, y qué importante también es aquello. Pero el apóstol Pablo va más allá. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que realmente va a definir el corazón de cada creyente. Somos siervos de Cristo en todo momento, en todo lugar. Me gusta mucho la expresión embajadores en una nación que está en un sistema de esclavitud. El mundo está bajo una opresión mundial, bajo un gobierno de esclavitud mundial. Nosotros entendemos aquello, y sistemas políticos pueden haber muchos, pero, o sistemas sociales pueden haber muchos, pero el régimen que gobierna a partir del conocimiento de Cristo es libertad. Somos hijos de Dios. Y es aquello lo que ha definido nuestro corazón, un servicio a Cristo. ¿Cuál es la actitud del creyente? Hacer el bien. Y es ahí donde los principios morales que van ahora a regir al creyente van a ser tan importantes para transformar circunstancias terrenales. Eso siempre va a ser así. Las circunstancias terrenales del hombre van a ser dolor, tristeza, amargura, esclavitud, opresión. Todo, cada creyente va de alguna forma a sentir aquello. Pero por sobre aquellas circunstancias, ¿qué es lo que debe haber a nosotros? Principios morales, el amor, la justicia, la bondad. Es el fruto del Espíritu que reina en nuestro corazón, el gozo, la paz. Y es ahí donde el apóstol Pablo está centrando todos los esfuerzos para que el hombre pueda entender aquello. Puede estar encarcelado, pero ¿qué es lo que dice? Estoy libre. El apóstol Pablo entiende esto. Puede estar engrillado, pero ¿qué está hablando? Pero mi palabra no está presa. Mi palabra no se puede encadenar. Mi actitud, el gozo, ¿podemos ponerle cadenas a la alegría, al gozo interno? ¿Alguien me lo puede quitar? Nadie, por supuesto. Y es ahí donde el apóstol Pablo experimenta esta libertad. Mi cuerpo está preso. Mi cuerpo está encadenado. Pero mi actitud está libre. Y es ahí donde el apóstol Pablo entiende el mensaje liberador del conocimiento de Cristo. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea esclavo. Nosotros estamos llamados a hacer el bien. Vence con bien el mal. De los derechos sociales en Estados Unidos, en una época de mucho racismo, y él dice que el amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo en amigo. El amor. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Amar el Señor Jesucristo. Amar a vuestros enemigos. ¿Qué es más profundo que eso? Amar a nuestro amo que está siendo injusto conmigo. Oye, eso es radical. Eso a veces no lo podemos entender. Orar por los gobernantes de este mundo. Usted puede decir, oye, el gobernante está haciendo cosas malas en nuestra nación. Nuestro deber es orar por ellos, es amarles, amar a nuestro prójimo. Y esa es la verdadera libertad espiritual que el creyente debiese experimentar. Yo
quiero invitarle a usted se nos pasan los minutos, pero eso es lo que debiésemos experimentar nosotros como pueblo del Señor. Meditar más allá hoy día de, de los tipos de gobierno o más allá de los regímenes que gobiernan este mundo. El creyente está llamado a experimentar una verdadera libertad, la libertad que nos dio Cristo Jesús. Y por sobre todo nos llamó a tener una actitud de bondad, de bien, para todos los seres humanos que nos rodean. El apóstol Pablo está llamando a eso. Y eso nunca debemos nosotros abandonarlo. Es un gran desafío, por cierto, poder tener esa actitud de experiencia, pero es lo que hizo Cristo Jesús. Dice que Cristo Jesús tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo para darnos libertad. Y ese es el ejemplo máximo que nosotros podamos imitar. El cristianismo es eso, es un llamado a la transformación de todas nuestras circunstancias a través del amor, a través de la humillación, a través del silencio, a través de el amor al prójimo genuino. Esa es la verdadera transformación que necesita este mundo. Todas las otras revoluciones, hermanos, han fracasado. Todos los llamados a una libertad temporal a través, por ejemplo, de la violencia, han fracasado. A través de la elocuencia de palabras o los sistemas políticos han fracasado. Lo que nunca ha fracasado es la verdadera libertad a través del amor. Eso no fracasa. El amor todo lo puede. Y ese es el llamado que yo quisiera en esta mañana, que podamos meditar. Hoy día en un mundo que está siendo de alguna forma convulsionado con tanta información, hoy día nosotros no debemos caer en ese juego, sino mirar por sobre todo hoy día nuestra libertad que Cristo Jesús pagó por nosotros. Somos libres, hermano. En Cristo Jesús nosotros somos libres. Y desde esa perspectiva podamos conducir nuestras vidas. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar a quienes nos ofenden, orar por quienes nos persiguen. Esa debe ser la enseñanza de esta mañana. Yo le invito a meditar en esta enseñanza. Dios le bendiga, Dios le guarde, y para Dios sea toda honra y toda gloria. Amén.